quiero darle gracias al Señor. Gracias porque hoy es un día bueno. Gracias porque tenemos la oportunidad de alabarle, de glorificarle, de adorarle y de estar en su presencia, que es lo más importante, estar en su presencia. Él anhela también nuestra presencia, que nos entreguemos a Él, de que le glorifiquemos, que le alabemos, que estemos con Él. Hoy quería preguntaros, ¿habéis oído hablar de la zarza? ¿Qué es una zarza? ¿Qué es? ¿Pero qué hace la zarza? Hay muchas espinas. Hay muchas espinas. ¿Qué hace? Invade. Tú pones ahí una zarza y crece muchísimo. Entonces yo quería hablaros que la zarza es como la raíz de amargura. Es parecido. La raíz de amargura, una vez que entra en nuestro corazón, invade todo, todo. Y la amargura nos aparta del Señor, nos aparta. Entonces, quería daros también un versículo que habla de la raíz de amargura en la Biblia. Os lo voy a decir. Viene en Hebreos 12:15. Dice así: mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ello muchos sean contaminados. Vale. La raíz de amargura que produce. ¿Qué produce? ¿Sabéis? ¿No? Produce, por ejemplo, cuando nosotros juzgamos a las personas. Viene otro versículo en la palabra y dice en Lucas 6:37, dice: no juzguéis y no seréis juzgados, no condenéis y no seréis condenados, perdonad y seréis perdonados. Así que cuando tenemos una raíz de amargura, lo que nos interesa sobre todo es quitarla cuanto antes. No podemos permitir que anide en nuestro corazón, porque va a invadirlo. Y entonces eso va a producir que empecemos a juzgar, criticar a las personas, condenarlas cuando no hacen las cosas que pensamos que deberían hacer. Ninguno de nosotros es perfecto. Así de claro. El que se cree perfecto va por mal camino. Entonces, quería comentaros también, porque dice así el Señor: porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Así que es una obligación de nosotros perdonar. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Viene en Mateo 6, 14 y 15. Entonces nos conviene perdonar a los hermanos. Pase lo que hayan hecho, si hayan comentado algo, hayan actuado de manera equivocada. Como digo yo, ¿quiénes somos nosotros para juzgarlos? Porque si Dios no nos ha juzgado a nosotros, nosotros menos. Entonces quería pasaros este pensamiento en el día de hoy, que es súper importante perdonar los unos a los otros, porque el enemigo lo tiene clarísimo. Sabe que tiene muy poco tiempo, porque estamos en los últimos tiempos. Y entonces, como sabe que tiene poco tiempo, mete toda la carne al asador. Así de claro. Va a tratar de mentirnos, de engañarnos, y sobre todo a su pueblo, al pueblo de Dios. Va a tratar de engañar, porque los otros ya están perdidos, pero quiere arrebatarle a 2 almas. ¿Vale? Entonces era eso, quería
quería daros ese pensamiento en el día de hoy y bueno, pedir la bendición del Señor por la predicación que va a haber hoy. Por Javier, muchísimas gracias. Gracias por ese ministerio que tú tienes, que Dios ha puesto en tu mano. Y yo sé que Él está obrando en gran manera en tu vida, siempre. Nunca te va a dejar. Bueno, bendiciones. Gloria a Dios. Qué importante es lo que acaba de decir ahora. Y sabes, toda manifestación de nuestro corazón abarca un área muy importantísima en nuestra vida y tiene como clave nuestra fe. Es curioso que los hombres y mujeres de fe no están siempre enfangados en las cosas mundanas. Es curioso como el hombre y la mujer de fe, aunque vive obviamente en la carne, ¿no? Busca al Señor de todo su corazón, ¿no? y anhela que su voluntad se manifieste en su vida. Y generalmente las personas de fe siempre están escapando de las cosas que la distorsionan, que la anulan, que la vuelven estéril. Por eso son hombres y mujeres de fe. Amén. Y esto es importante, porque a medida que pasan los días y que nos encontramos con un día más, nuestra fe tiene que renovarse, como dice la palabra. No os conforméis a este siglo, renovaos. Si no nos renovamos, al final acabamos saturados, acabamos enfermando, acabamos distorsionando esta gran obra de Dios en nuestra vida, para dar paso a lo que ya sabemos, a nuestra carnalidad. Y obviamente vamos dejando de hacer las cosas que son buenas, las cosas que nos han edificado, las cosas que nos han levantado, las cosas en las que quiere Dios que estemos, ¿no? Porque toda nuestra vida es un tiempo de servicio a Dios, no es una parte de ella como cristianos. No, ya son 5, 10 años, 20, ¿no? Desde que conoces a Cristo hasta que te vas con Él, es un constante crecer. Y si no creces, menguas. Y si menguas, vuelves hacia atrás. Y si retrocedes, dice la Escritura, no agradas a Dios. Lo dijimos el otro día, ¿sí o no? El otro día encontraba a un hermano y me decía que ya se estaba para jubilar y que cuando se jubilara ya no hacía nada, ya se echaba a la bartola y a dormir. Y le digo yo, no, vale, está bien que te jubiles de tu trabajo natural, de tu trabajo, pero una vez te jubiles, ahora ya no hay excusa. Antes las excusas eran: es que estoy trabajando, es que voy aquí, es que estoy allá, es que no puedo, es que tal. Pero ahora que ya no tienes el trabajo natural, pues ahora involúcrate 100% en la iglesia hasta que te mueras. Ahí no hay jubilación. ¿Y qué dice la iglesia? En el plan, en la voluntad de Dios, jubílate de esa manera. Es la mejor manera para jubilarte. Qué hermoso, ¿verdad? Pues sí que es hermoso. Es hermoso porque eso es lo que desea el Señor de nuestra vida. Que continuamente tengamos una mentalidad diferente a la que tiene este mundo acerca del descanso. Yo descanso en Dios. ¿Tú en quién descansas? Si no descansara en Dios, no estaría aquí. Seguro. Yo descanso en Dios. ¿Y tú en quién descansas? ¿Dónde estás poniendo tu meta? ¿Dónde estás poniendo tus ojos? ¿Sabes? Hoy os voy a compartir algo importante que creo que debéis apuntalar en vuestras vidas, y es vuestra fe. Siempre hacemos alusión a la fe para ciertas cosas milagrosas, y es verdad que obviamente tienen que tener ese ingrediente, pero la fe es la que mueve precisamente estas cosas milagrosas, y es la que mueve nuestros sentidos espirituales en nuestra vida, es la que debe de mover nuestra realidad cuando nos encontramos con problemas mundanos diariamente, cuando empezamos con las luchas externas a nuestro alrededor, con gente que no tiene a Dios en su vida. La fe es la que nos tiene
que amueblar el corazón y la mente y el deseo de seguir fervientemente a Cristo, aquel que dio su vida por cada uno de nosotros. La fe es la que te mueve estar aquí hoy. Si te mueve otra cosa, te perdiste. Pudiendo estar en lugares de crecimiento y en lugares donde Dios nos demanda que estemos, muchas veces estamos en otros lugares porque nuestra fe fluctúa, porque preferimos la comodidad de una cama o de una almohada ante la comodidad y ante el descanso de Dios. Y obviamente para más tarde darnos cuenta que ese colchón, esa almohada o lo que sea no nos da el descanso que realmente anhelamos. Pero ya hemos perdido mucho tiempo, ¿sabes? Ese tiempo nunca volverá. Y aunque Dios es grande, misericordia y bondadoso, sigue extendiendo su amor y su misericordia sobre nuestra vida. Su deseo es de que cada día aproveches cada día más tu día a día. Y de alguna manera puedas comprobar lo que significa esta palabra. Creo que andar por fe es algo muy característico de los hijos de Dios. Por eso en ocasiones cuando a muchos dentro de las congregaciones no los entretienen, se aburren y se van. Pero yo no he venido a este lugar y no me he tirado aquí 20 años para entretener a nadie, sino para hablar por boca, corazón de Dios y por el corazón de Dios. Creo que eso es lo que Dios me ha demandado siempre, independientemente de que a alguien le guste o no, porque no estoy en este lugar para que este lugar se llene o seamos muchos o seamos pocos. Estoy en este lugar para ministrar, para edificar vidas, para que cuando la gente salga de aquí y vaya a sus casas se enfrenten a su día a día en fe, con poder de Dios en sus corazones, peleando contra sus gigantes, contra todas las cosas que van a venir y vendrán, cuando la emoción y la tensión y los aleluyas se apagan. Toma lugar nuestra fe. Toma lugar en posesión del terreno que estás pisando, para que compruebes que Dios sigue siendo el mismo ayer, hoy y por los siglos. ¿Lo crees? Esta es la fe que me predicaron a mí, esta es la fe que yo anhelo hacerte oír. Esta es la fe del día a día, la fe donde no hay tapujos, donde se te ve tal como eres. ¿Sí o no? Cuando estás a solas, cuando estás en tus problemas, cuando alguien te saca de quicio, cuando se te acaban las fuerzas, cuando la enfermedad viene a tu vida, cuando la economía no llega o cuando alguien, bueno, pues te da una puñalada por detrás. ¿Cómo respondemos? Pues en la medida en que respondamos nos daremos cuenta de dónde está anclada nuestra fe, qué nivel de desarrollo ha alcanzado nuestra fe. Cristo es el único baluarte que debe y que tiene que estar cambiando nuestra realidad. Por eso solo podemos crecer por fe. Y si crecemos por fe, podemos hacer grandes cosas. Podemos estar involucrados en las tareas que Dios ha creado para que sus hijos estén de antemano en ellas. Creo que Dios va a hacer grandes cosas, y por fe lo digo, a través de este pequeño remanente y de los distintos miembros, con el ingrediente de la fe. Si despertamos a esta realidad y si en vez de dedicarnos a nosotros empezamos a ver un poquito más allá y empezamos a tener unas actitudes claras, poderosas en Cristo Jesús. Siempre me pregunto antes de hacer algo, ¿cómo reaccionaría Jesús ante esa situación? ¿Qué tengo que hacer ahora? Cuando este me está chillando, cuando este me está diciendo algo que no me está gustando, cuando alguien me está agrediendo, ¿qué tengo que hacer? ¿Cómo reaccionaría mi maestro? ¿Qué me dice Jesús? ¿Cómo tengo que reaccionar con lo que creo en mi corazón y con lo que Dios me está enseñando día a día? Tenemos que comprobarlas esas cosas. Por eso me gustaría coger el libro de Hebreos, que habla de la fe por antonomasia. No lo vamos a leer todo, vamos a pararnos en el versículo 16, pero me gustaría que
que pudierais ver con suma claridad la importancia de esto, porque la fe es para que cuando salgas de esta puerta puedas desarrollarla. La fe no es para desarrollarla en este lugar. En este lugar es para cuidarla, moldearla, darle crecimiento, sentido, guía, dirección, ¿vale? Insuflarla del oxígeno que ha perdido, etcétera, etcétera, etcétera. Por eso muchas personas que rehúsan de reunirse en medio, y corto y largo plazo acaban fuera de la realidad de la fe. No, es que yo ya estoy con Dios en mi casa. Sí. Una mosca alrededor de una vaca. No dice la palabra eso. Cuando hay una imposibilidad física lo entiendo, pero cuando solo hay desgano y apatía y dejadez, ¿dónde está nuestra fe? Necesitamos levantarnos porque Dios nos ha llamado a ser más que vencedores y victoriosos en esta tarea tan grande que nos ha encomendado, que es compartir el Evangelio. Es independientemente de la gente que te haya escuchado o no, de la gente que te haya aceptado o no, no importa. Sigamos hablando del Altísimo, sigamos hablando del Maestro, sigamos hablando de aquel que nos cambia a diario y que nos transforma y que hace nuestros pies como de ciervo y que es capaz de consolar nuestras aflicciones en momentos terribles donde nadie va a estar ahí, solo Él. Los mejores amigos, las mejores personas, los mejores pastores, la familia más cercana en ocasiones nos va a dejar solos. Y solo podremos pedirle a Dios que, como Pedro cuando se hundía en ese mar, ¿no? Mientras caminaba por esas aguas, ¿qué pasaba? Andaba por el agua y miraba, ¿no?, dirección a Jesús y su fe, ¿no?, era patente. Él había decidido salir de aquella barca y poner los pies en el agua. Él sabía que se hundiría, fijo, pero su fe le llevó más allá y empezó a caminar por el agua. Cuando empezó a ver los problemas que le rodeaban, el viento, el mar embravecido, pues temió. ¿Y qué pasó? Se hundió. ¿Se ahogó? ¿Por qué? Me gusta, ¿sabes? Veo esta imagen, cuando leo ese pasaje veo esta imagen, el brazo de Jesús extendido y el brazo de Pedro extendido queriendo asir de Jesús. Hombres de poca fe, ¿por qué dudaste, Pedro? ¿Por qué miras para los problemas? ¿Por qué miras para las historias que te anulan? ¿Por qué miras para aquellas cosas que impiden que la fe se desarrolle en tu vida? ¿Por qué te dejas engañar? ¿Por qué permites que tu corazón se turbe, que tu mente se turbe por culpa de terceros? Mira hacia mí, puestos los ojos en Cristo. Esa es nuestra insignia, nuestro buque insignia. Eso es a donde tenemos que mirar. Por eso la fe es importantísima en nuestra vida, y no para que te victoreen por algo sobrenatural que Dios haya hecho a través de ti, sino porque esa es la herramienta útil que va a cambiar tu interior, que lo va a revolver como una batidora o como una lavadora, y que te va a hacer crecer y que te va a llevar más allá, porque es Dios quien da ¿qué? El crecimiento. Y sin fe es imposible ¿qué? Agradarle a Él. ¿Cómo podremos crecer si no estamos agradando a Dios? Imposible. No hay forma de crecer si no agradas a Dios. Y creo que lo que quieres es agradar a Dios, ¿sí o no? En consecuencia quieres crecer. Y esto es importantísimo, es bueno. Por eso dice la Escritura en Hebreos 1, es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Tu corazón está anclado a una certeza firme, porque estás esperando cosas poderosas en Cristo Jesús. Como resultado
de aquello que aprendes en Él, como resultado de aquellas cosas que Dios va depositando en tu corazón y te va haciendo comprender. Independientemente de que las personas que estén a tu alrededor lo entiendan o no, o te sean favorables o no. Es esa convicción, a pesar de que no vemos ciertas cosas que Dios nos ha prometido, pero están ahí vigentes. Y en fe sabemos que Dios de alguna manera, en algún tiempo, en el momento que Él considere oportuno, en su tiempo, nos hará partícipe de ellas. Le pido a Dios siempre que pueda hablar a tu corazón a través de la palabra predicada, porque necesitamos reconocer en estas palabras que Dios realmente sigue interesado en nuestra vida. Por eso dice la Escritura, porque por ella, por la fe, alcanzaron buen testimonio los antiguos, aquellos que nos pasaron el testigo, aquellos que dieron testimonio con su propia vida, no aferrándose a las cosas mundanas y perecederas, aquellos a los que el mundo rechazó también, aquellos que fueron muertos por culpa del Evangelio, aquellos que rehusaron de aferrarse a las cosas mundanas, que sabían que eran perecederas, pero que lo que Dios le había mostrado sabían que era eterno. Estos alcanzaron, dice la Escritura, buen testimonio. Alcanzaron buen testimonio. ¿Quieres alcanzar buen testimonio? ¿Quieres que la gente vea a Dios en ti? Siempre habrá alguno que esté ciego. Siempre habrá alguno que hagas lo que hagas, te vistas de lo que vistas. Acordaros que a Cristo lo crucificaron, lo azotaron, le escupieron. Siempre habrá gente mala. Pero aquellos que tienen que ver a Cristo lo verán a través de ti si tú interiorizas esta fe y la llevas a la práctica. Tu testimonio será sin palabras. Qué tremendo, ¿verdad? La gente verá tu buen testimonio. Y ahí es donde tenemos que trabajar, amados. Ahí es donde tenemos que seguir reflotando nuestra vida. A diario el enemigo quiere hacernos creer que hemos alcanzado algo. Es mentira, no hemos alcanzado nada. Seguimos hacia adelante y necesitamos la guía y dirección de Dios, la gran misericordia de Dios para seguir caminando hacia lo prometido, como hicieron aquellos que nos predicaron el Evangelio, aquellos que dieron su vida para que esto esté vivo hoy en todo el mundo. No formamos parte de una gran congregación, lo sé, vivimos en un sitio bastante complicado, de aquí para el mar, y tenemos un camino para salir nada más. Nos ha tocado vivir en un pueblo como este. ¿Qué lo vamos a hacer? Vamos a dar gracias a Dios por ello. Porque allí donde un hijo de Dios esté plantado siempre puede dar vida. La Escritura dice que su pueblo, el pueblo de Israel, haría florecer el desierto y lo ha hecho florecer. ¿Por qué no podemos, sus hijos, aquellos que hemos sido adoptados, que nos han injertado en la vid, por qué no podemos hacer florecer el desierto? Pues pueden pasar dos cosas. Una, no podemos hacer que florezca porque no nos creemos de todo lo que realmente estamos recibiendo de Dios. Y eso apaga la sustancia de fe en nuestros corazones. O otra, creer y seguir anhelando y añorando y deseando que Dios nos dé crecimiento. Entonces sí florecerá el desierto. En la medida que Dios permite y quiera, pero florecerá. De hecho, es un gran milagro que estemos aquí reunidos en este pequeño lugar. Es milagroso con lo infiel que ha sido la gente, con lo infiel que ha sido la mayoría de la gente que ha pasado por aquí. Pero ¿sabes cuál ha sido el detonante? La fidelidad de nosotros, de aquellos que sabían lo que estaban haciendo. Y digo fidelidad en todos los aspectos. Amén. Y eso es lo que marca la diferencia. No cuentan los que se van, cuentan los que se quedan. Cuentan los que están. Los que no están, no vas a trabajar con ellos, no puedes. No quieren. Por eso nuestra fe debe de ser diferente. No puedo vivir por vista. Si vivo por vista acabaré abandonando el camino de la fe fijo. No importa los años que eches. He conocido gente de todos los colores. Gente que ha estado en el Evangelio 20, 30, 40 años y después lo han dejado.
no me importa recorrer tantos años y después voy a dejarlo. ¿Cómo no me va a importar? Es mi vida, es 40 años, no tengo tiempo. Quiero estar subido al tren, quiero que me va a llevar a casa y lo quiero hacer siempre, a las duras y a las maduras. Con personas así puedes ir a navegar, puedes ir a subirte en un avión e ir a cruzar cualquier aventura, ¿sí o no? Con personas que no te van a dejar a la primera de cambio, ¿sí o no? Aquellas que están fluctuando siempre, pues ¿qué le vas a hacer? Seguirán así hasta que Dios quiera o derramen su corazón delante de Él. Lo que está claro es que nuestra fe y nuestra condición tiene que seguir siendo la de bendecir, orar, clamar por todas estas personas, por todos estos gentes que nos rodean, familiares, inconversos, personas que van y vienen, gente indecisa, lo que sea, por aquellos que sabemos que de entrada no nos caen allá muy bien, pero Dios te dice que ores por ellos, que les bendigas, que clames para ver su gloria, para ver estos verdaderos milagros a través de tu fe. ¿Crees que Dios puede hacer esas cosas? Es hora de que comprobemos ciertas cosas, ¿no? Es hora de que te des cuenta de que tu peor enemigo puede llegar a ser tu mejor amigo. Es difícil porque nuestra mente está programada para que así no sea, pero Dios ha cambiado. Dios no se sujeta a fuerzas naturales. Por eso el amor nos transformó, por eso el amor nos ha cambiado. Y a día de hoy podemos estar aquí, alabando, escuchando la palabra y anhelando, ¿no? que Dios siga usándonos. Por eso la Escritura sigue, que por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Entendemos que todo lo visto y lo que no vemos pues ha sido creado por Dios, y esto solo lo podemos entender, podemos entenderlo de una manera científica que llega hasta un punto, pero cuando entramos en el camino de la fe lo entendemos de una manera espiritual y lo entendemos de una manera real, ¿no? Entonces sabemos que hay cosas que se nos escapan también y que no llegamos a entenderlas de todo, pero tampoco nos preocupa demasiado porque sabemos que están a buen recaudo y sabemos que Dios en su momento, porque la Escritura también lo revela, que las revelaciones han sido dadas para poder asumir lo que tenemos. Por eso Dios no ha dado más revelaciones, porque la Escritura también nos dice que no podríamos hacer uso de ellas, no podríamos entender este tipo de cosas. Por eso Dios va revelando en sus tiempos sus cosas. Es tan sencillo como eso. Sé que queremos saber lo que pasará mañana, pero yo sé que mucha gente está yendo a espiritistas y ocultistas para ver su futuro. Tu futuro está en la Biblia. Amén. Ayer conversaba con mi hermano y que estaba siendo asesorado por un brujo. Es curioso, pero Dios tengo que tiro porque me toque. Y dirás tú, oh, qué cosa más rara. Pues sí, hay cosas tan raras como esa. Y fui tajante porque tenemos que ser tajantes en estas historias. Tenemos a un Dios que es aborrecedor de todas esas cosas, y aunque vengan por terceros, tenemos que cerrar las puertas. No podemos escuchar a Satanás. Pero si tu fe está fluctuante, si tu fe está ahí media morbosa y media atontada, ¿qué ocurre? Pues que le das paso a lo que sea, escuchas a quien sea y te crees lo que sea. Amén. ¿Es así o no? Pero cuando tu fe está centrada en aquel que es el que te ha dado la vida y el que te ha derramado su misericordia sobre ti, y reconoces que sin Él no podrías ni siquiera respirar, pues entonces entiendes que solo le debes de oír a Él. Y esta es la gran verdad. Por suerte, el hermano ha visto luz a la hora de compartirle lo que Dios puso en mi corazón. Pero es algo muy común, no es una cosa puntual, y es algo que, hermanos, debemos de tener y de tomar nota, porque
son muchas las historias que se cuecen a nuestro alrededor y que vienen a través de otras personas, familiares, etc. Y debemos de ser tajantes con el reino de las tinieblas, debemos de cortar. Ninguna comunión hay entre la luz y las tinieblas. Ninguna. Amén. Y esa convicción viene a través de la fe, a través de la verdad, a través de la verdad está establecida. Porque Dios en su palabra nos dijo que aunque no veamos ciertas cosas, están ahí. Huestes espirituales, hordas de demonios, actuando despiadadamente en un mundo que se abandona a su suerte y se deja en sus manos. Pero los hijos de Dios ya hemos estado en ese lugar. Hemos sido oprimidos, hemos sido machacados y hemos sido casi destruidos. Y solo la misericordia y la bondad de Dios y la fe que tuvimos para poder recibirle como Señor y Salvador de nuestras vidas hizo posible el deseo de que hoy podamos seguir adelante. Para aquellos que ya llevamos algún tiempo en Cristo, nos vienen a la mente muchos recuerdos y todos ellos bañados o tocados con esa pincelada en nuestros corazones de fe, a pesar de las veces que hemos caído, a pesar de las veces que hemos tropezado, que hemos errado, que hemos tomado malas decisiones, hemos visto el amor de Dios rodeándonos y cuidándonos y guardándonos e insuflándonos aire de vida en fe. Por eso la Escritura nos recuerda algo importante en estos versos que vamos a leer ahora. Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún hablaba por ella. ¿Saben? Mucha gente cree que Abel agradó a Dios porque le dio algo mejor que Caín. A Dios no fue así. Hay gente a día de hoy que lo cree. Aunque es verdad que le dio lo mejor que tenía, Abel agradó a Dios porque en su corazón esa acción de dar lo mejor que tenía al Señor era una acción de su corazón, de su encuentro con Dios, de su personalidad para con Él. ¿Sabes por qué Caín le dio una ofrenda cutre? Y cuando digo cutre, pues una ofrenda desganada. Porque realmente la realidad de Caín con Dios no estaba en su corazón como un volcán ferviente. Era una relación apática, de las muchas que vemos en muchos cristianos. ¿Sí o no? Seamos sinceros. ¿Sí o no? De las muchas que a veces hemos tenido nosotros también. Relaciones pobres. Relaciones de conveniencia. Abel sabía lo que estaba haciendo y eso lo honró delante de Dios. ¿O tú piensas que a Dios le hace falta lo que Abel le dio? El dueño, el Señor de todo lo que hay. En el versículo anterior descubrimos que Dios es el poderoso, el creador del cielo y de la tierra, de lo que se ve y de lo que no se ve. Y aquí es donde está nuestra relación con Dios, en nuestra realidad, no en lo que solemos hacer con nuestras manos. Lo que hay en el corazón muestra después cómo vivimos, cómo andamos, cómo nos movemos y qué es lo que ofrecemos a Dios. Por eso la Escritura dice que Abel ofreció su ofrenda por la fe que tenía en Dios. Esto era un máximo para él. Sabía que el producto de todo lo que él tenía estaba cuidado y estaba guardado y estaba protegido por rendir reverencia a Dios, por tener una comunión firme con el Creador de la existencia. Él se daba cuenta de eso. Y no solo actuó por egoísmo, no le voy a dar algo a este porque este es el que me va a proveer. No, es como las muchas iglesias que han compartido desde siempre. No, da 50 para que Dios te dé 1000. No funciona así el tema. No funciona de esa manera. El dar siempre ha estado involucrado con nuestro corazón, con el derramamiento de nuestro espíritu delante de la presencia de Dios. Dar cualquier cosa, un abrazo, amor, lo que sea. Siempre ha estado involucrado en lo que realmente somos y entendemos de Dios. Por eso,
te animo a que hoy sea un día donde renovemos nuestra fe. Y cuando digo renovar nuestra fe, que escudriñemos cómo está, la miremos cara a cara, y si vemos cosas que no nos gustan o deficiencias, o vemos que realmente la hemos aparcado por un tiempo, empecemos a maniobrar de otra manera. Empecemos a clamar a Dios para que en su gran misericordia nos siga dando crecimiento en esta área tan importante que nos llevará de victoria en victoria. Necesitamos la fe, hermanos, cada día más. Con los tiempos que corren y con los tiempos que se avecinan, aquellos que duden o que estén dubitando entre la fe y otra cosa, claudicarán. No quiero que seas uno de ellos. Amén. Tu fe debe de ser guardada día a día. La Escritura dice que por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Enoc es un personaje también en la Biblia muy característico. Y lo digo porque cuando la palabra de Dios dice que has caminado con Dios y al mismo tiempo le has agradado, eso habla mucho de la persona. Me gustaría que todos estos años que he caminado con el Señor le estuviera agradando. Sé que en ocasiones no fue así. Por eso nuestro compromiso a agradar a Dios debe de ser mayor. Debe de ser mayor. Si andamos con el Señor, andemos con una evidencia clara en nuestra mente y en nuestro corazón de querer agradarle. Vas a tener que luchar con mucho y le vas a tener que decir a las mismas personas lo mismo muchas veces. A mí me cansa eso. Horroroso. Pero es verdad que lo hay que decir porque en ocasiones me lo tengo que decir también a mí mismo. Y es algo que Pablo decía que no se cansaba de hacer. No me canso de repetiros lo mismo, para que lo escuchéis y para que lo interioricéis en vuestros corazones y lo llevéis a la práctica. La Escritura nos habla de agradar a Dios y yo quiero agradarle. ¿Tú le quieres agradar? Gloria a Dios. Pues dice así la palabra de Dios en el verso 6: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Esto es lo que lleva a la acción de la fe. Cuando nos acercamos a Dios, creemos que está ahí el Señor. Cuando nos reunimos en este lugar, creemos que Dios nos está escuchando y que es conocedor de nuestras imperfecciones. Es conocedor de nuestros defectos, de nuestros fallos, pero también de aquellas virtudes que Él reconoció para perdonarnos. Porque si fuera por nuestros errores, estaríamos liquidados ya hace mucho tiempo, ¿sí o no? Pero algo debió de ver en nosotros rescatable que el Señor está dispuesto en agrandar en nuestra vida. Y esto es verdaderamente hermoso también. Por eso la Escritura dice que sin fe es imposible agradarle. O sea que quiero crecer, quiero que mi fe sea una fe realmente clara, positiva en mi vida. Y cuando digo positiva, que me insufle principios. Una persona sin principios es una veleta. Lo volvemos a decir, como lo dijimos el culto pasado. La palabra de Dios dice así, que Él es galardonador de los que le buscan. Y es hermoso eso porque, aunque no buscamos a Dios para que nos galardonee, sabemos que es un Dios dadivoso y sabemos que tarde o temprano nos beneficiará. Y lo podemos comprobar ya, ¿no? Muchos de nosotros somos benefactores de cosas que Dios nos ha dado y no las hemos merecido. Si somos sinceros, en ocasiones pues no las merecemos. Cuando otros están dando su vida en otros lugares y pasando escaseces y de todo tipo de formas por amor a Dios y al prójimo, y han decidido ponerse en primera fila y llevar a toda su familia inclusive y depender única y exclusivamente de Dios en todo aquello, en lugares donde, no hay ni la cuarta parte de lo que aquí podemos tener. Por eso a veces yo me doy cuenta y digo, Señor, yo no soy merecedor de tanta misericordia. Y me doy cuenta de Dios tan amoroso que tenemos. Que una
pesar de lo que me pueda faltar o de lo que crea yo que me falta, lo tengo todo en Él. Lo tengo todo en Él. Lo tenemos todo en Él. Mira lo que dice la Escritura, que por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Esta historia es tremenda, ¿no? La de Noé es tremenda, ¿no? Es algo poderoso, porque en fe Noé tuvo que enfrentarse no solo a algo que Dios le estaba diciendo que hiciera, sino a toda la incredulidad que tenía a su alrededor, y en aquel tiempo era mucha, muchísima. Y el mundo se rió durante mucho tiempo de él, y el mundo escupió el mensaje que Dios le había dado en el corazón a Noé. Y todos sabemos cómo acabó la historia, ¿verdad? Pero hay algo característico, que todo eso fue hecho porque Noé creyó, tuvo fe en lo que Dios le estaba mostrando. Fue por la fe que se movió, y es la fe la que nos mueve. La mayoría de la gente que no se mueve es porque su fe o ya es inexistente o está a punto de morir. Eso sí es una tristeza, una pena, pero es así. Por eso dice que por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe Abraham, que es el patriarca, el padre de la fe por autonomía en nuestra vida, gracias a él podemos hoy formar parte de esta gran familia, ¿no? Hizo posible escuchando a Dios y obedeciéndole, porque la fe es otra de las cosas características que nos insufla: obediencia al llamado de Dios, a lo que Dios está haciendo en nuestras vidas, independientemente de los momentos de incredulidad que tengamos o de las situaciones que nos hagan cuestionar su misma palabra. La obediencia nos capacita para ponernos delante de Dios y recibir aquello que realmente viene del mismo corazón de Dios, para ponerlo en práctica. Está por encima de lo que nosotros pensamos, está por encima de lo que nuestro punto de vista sobre el tema a tratar es. La fe, esa fe de verdad, da lugar a la obediencia en Cristo. Bueno, yo no lo haría, pero por lo que sea lo voy a hacer. En tu nombre voy a echar las redes. No sé si os recuerda esto de algo, pero Padre, que he estado pescando toda la noche y soy pescador de toda la vida y no he pescado nada, pero en tu nombre echaré las redes. No creo que vaya a pescar nada, pero en tu nombre echaré las redes. Y todos sabemos lo que pasó. Claro que pescó lo que no había pescado en su vida, ¿sí o no? Porque echó las redes en el nombre de Jesús, obedeció a pesar de que su mente le decía: no es posible, olvídate de eso. Esta es la batalla, esta es la guerra. Tu mente y tú, tus cosas y tú, lo que entiendes y lo que no entiendes. Para eso está Dios, para cimentar tu vida. Mira la Escritura. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas como Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaban la ciudad que tiene fundamentos, cuya arquitecto y constructor es Dios. Es característico de estos tres patriarcas que fueron nómadas, que nunca tuvieron de alguna manera una tierra establecida en sí mismo, ¿no? No solo porque era su forma de vida, sino porque realmente ellos aspiraban a una tierra mayor. Y la Escritura, bueno, pues nos lo deja entrever, ¿no? Dice que estos eran coherederos de la misma promesa que Dios le había dado a Abraham, ¿no? Porque esperaban que una ciudad que tiene fundamentos cuyo arquitecto y constructor es Dios. ¿Sabéis lo que significa esto? Una ciudad con fundamentos eternos. Vivimos demasiado anclados aquí para dejar muchas herencias aquí, en una tierra que va a ser destruida, en una tierra que no quedará piedra sobre piedra. Pero no importa los años que pasen, la tierra da señal de eso ya desde
desde mucho antes de que Dios la pusiera vida en ella. Los elementos son capaces de destruirse y volverse a convertir en aquello que no era. ¿Sí o no? ¿Habéis visto alguna vez un volcán escupir fuego? Pues esas erupciones son capaces de cambiar el paisaje en cuestión de horas. Lo que antes era de una manera, ahora es de otra. La Escritura, y quiero leer de corrido estas, dice así: porque ellos esperaban esa ciudad con fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera de tiempo de edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Por lo cual también de uno, y ese ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud, y como la arena innumerable que está en la orilla del mar. Acordaros de la promesa que Dios le hizo a Abraham y a Sara. Aunque sus corazones de alguna manera también dubitaron y estuvieron tira y aflojas y quisieron apurar la promesa, perseveraron y la recibieron como tal. Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirando de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Sabían que había otro término, otra parte del camino que no iban a poder andar en su vida natural, pero a la cual iban a llegar. Estaban mirando mucho más allá, a esa ciudad eterna donde esos fundamentos habían sido edificados y construidos por el mismo Dios. Yo no sé a dónde miraremos nosotros hoy en día. ¿A dónde miras tú cada día? Si no miras a estas cosas eternas, si no miras a esta ciudad eterna, si no miras a lo que está preparando Dios con los fundamentos que nos pone en nuestro corazón, realmente no estás mirando a ningún lado, solo estás mirando a lo que tienes alrededor. Y lo que tienes alrededor es perecedero. Por eso Dios te anima a que tu fe cada día tenga más sentido en tu vida y esa fe te lleve a amar más estas cosas. Y estas cosas no sean solamente motivos para hablarlas, sino para ponerlas en práctica. Y estas cosas se van a poner en práctica en nuestro día a día, pero no las va a poner otro en práctica. Las tienes que poner tú. Cada uno de nosotros tendremos que poner la parte que nos toca en práctica. ¿Sí o no? Nadie podrá venir a ayudarte en esa tarea, solo tú. Solo tú y Dios podéis hacer estas cosas. Mira lo que dice la Escritura y acabamos. Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Pues si hubiesen estado pensando en aquella donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver. Lo que te está diciendo en este pasaje es que si estás pensando en algo que no sea tu patria eterna, tienes tiempo, te queda tiempo y vida para volverte atrás y abandonar la fe. A los tibios los vomitará de su boca el Señor. A los tibios los vomitará de su boca el Señor. Y no está hablando de superhéroes, a los que recibieron, no. Nos está hablando de aquellos que están mirando hacia uno u otro lugar. Nos está hablando de aquellos que tienen en su corazón el deseo de que su amor vaya más en su relación con Dios, o simplemente aquellos que usan a Dios para sus fines terrenales. La Escritura es clara. Pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volverse, pero anhelaba una mejor. Esto es celestial. ¿Por qué crees que Dios te dice que hagas tesoros en el cielo y que los hagas en el cielo, que no los hagas en la tierra? ¿Por qué crees eso? ¿Y por qué la gente se empeña en hacerlos en la tierra? Más vale pájaro en mano que 100 volando. ¿Por qué? Cuando tú estás haciendo tesoros en el cielo, estás permitiendo que tu vida se desarrolle de una forma clara y maravillosamente sobrenatural en tu relación con Dios, que quizás otros no van a entender, seguramente, pero tu Dios sí lo entiende. Y todas tus cosas que haces y todas aquellas situaciones y relaciones que tienes con el Señor a través del camino que te ha propuesto andar, van a verse envueltas en
en esa realidad. Pero si estás enfocando tu vida espiritual para una recompensa terrenal, olvídate ya. Y es mejor que te dediques a otra cosa. Es mejor que busques ánimo y que busques consuelo en otras historias, que obviamente nunca te llevarán a la verdad. Quizás te adormecerán un poco un día, te quitarán el dolor otro, pero siempre estará ahí el peso de la amargura y de la total y plena soledad. Quiero acabar con este verso, porque si aún hubiesen estado pensando en aquello donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor, esto es la celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado la ciudad. Todo este capítulo habla de la fe y de los hombres de la fe. Podéis llegar a vuestra casa y abrir el Hebreos 11. Es tremendo, indagar en cada una de las personas a las cuales mencionan. Pero este pasaje es hermoso, yo creo que es hermoso. Pero anhelaban una mejor, esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de Rosita, Dios de Encarnita, Dios de María Gracia, Dios de Isidro, Dios de Marisa, Dios de Valeria, Dios de Elvira, de Teresina, de Ana, de Vicky, de Alex, de Dani, de Rocío, de Iker Casillas. No se avergüenza de llamarse Dios de aquellos que le aman. Hermoso, ¿a que sí? Porque les ha preparado una ciudad. No se espera nada de lo que aquí hay sobre la tierra. Se espera algo mejor, algo maravilloso, algo poderosísimo. Poderosísimo. Me ha venido a la mente un versículo. Creo que es 6:12. Ah, mira. En este mismo libro de Hebreos 6, dice así en Hebreos 12, dice, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe, de los que hemos estado hablando. Amén. Dice, a fin de que no os hagáis ¿qué? Perezosos. ¿Sabéis? La pereza es la leche. Y digo que la pereza es la leche porque es un enemigo del pueblo de Dios. Y parece muy sutil y parece algo que está ahí como que no, ¿verdad? No nos afecta, pero sí nos afecta. La pereza es algo con lo que tenemos que estar peleando todos los días de nuestra vida. Y solo podemos vencerla en el nombre de Cristo Jesús. Por eso dice, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan, ¿qué? Las promesas. Solamente la fe y tu paciencia pueden hacerte entrar en el reposo de Dios, sumergirte en el río del Espíritu de Dios, atrapar las promesas dadas para cada hijo. Solamente la fe y la paciencia pueden hacerte visualizar esa gran ciudad que te espera y puede hacerte oír a Dios diciéndote, eres mi hijo amado, en el que tengo complacencia. Cierra tus ojos. Oh, mi Señor, no sabemos por qué nos pasan tantas cosas negativas. Tantas cosas que desgastan nuestra carne, Señor, y nos afligen. Y realmente tampoco nos importa mucho por qué. Sabemos que estamos en tus manos y que en ti podemos hacer frente a cualquier gigante. Que somos más que vencedores porque tú lo has dicho. Y que lo somos porque realmente nuestro corazón y nuestra mente y nuestro espíritu reposan y descansan en tu presencia, en ti, Señor. Queremos ser como estos grandes hombres de la fe. Y no para ser grandes, Señor, sino porque deseamos que nuestra fe tenga el sentido correcto.
y la fuerza idónea y sea el instrumento necesario, Señor Dios, para poder seguir caminando hacia ti. Espíritu Santo, Señor, toma el control de todas aquellas cosas, Señor, que están aún, Señor, por venir, Señor, a nuestras vidas. Ayúdanos a crecer y a tener una comunión personal poderosa, íntima contigo, genuina, y ayúdanos a tomar decisiones sabias, a obedecer, a poner en práctica todo aquello que traes a nuestro corazón, a ser temerosos de ti, para entrar en ese río de sabiduría de lo alto, Señor. Mi Señor, bendice grandemente a mis hermanos en esta hora, y que esta palabra haya podido golpear sus corazones, así como golpea el mío, Señor. Y cuando salgamos de aquí, Señor, sigamos teniendo conciencia de la gran suerte que tenemos de ser hijos, de ser llamados hijos del Dios Altísimo. Padre, agrádate de nosotros. Queremos imitar a todos estos hombres y mujeres de fe, Señor. Queremos imitar a tu Hijo Jesús, Señor, llevándonos más allá, Señor, en sus enseñanzas. Clamamos por los que no están aquí, nuestros hermanos, por la razón que sea. Bendíceles, llévales tu amor. No dejes que la pereza y la apatía, Señor, les apaguen y les lleven a otro camino, Señor, que no sea el tuyo. Oh Dios, unimos nuestros corazones y nuestro amor por ellos, Señor Dios. Y clamamos, Señor, para que avives el fuego de tu Espíritu Santo, no solo para reunirse en este lugar, sino para absorber todo aquello que tú sigues dando a tus hijos y ponerlo por obra, en obediencia, en práctica. Cristo, a ti sea la gloria. No dejes que estemos ociosos. En el nombre de Cristo. Amén. Cantarle el cumpleaños a Valeria, que se me pasaba. Valeria cumple 25. Valeria, pásame aquí delante, que te vean. Gloria a Dios, vamos a darle. Vale, baja un momentito, vamos a cantarle el cumpleaños. 25, ¿no? Ya no quisiera, no le vamos a preguntar. Te amamos con el amor del Señor. Te amamos con el amor del Señor. Porque en ti podemos ver la belleza de nuestro Dios. Te amamos con el amor del Señor. Te amamos con el amor del Señor. Que cumplas muchos más, Valeria. Te amamos con el amor del Señor. Y que nuestros ojos lo vean. Porque en ti podemos ver la belleza de nuestro Dios. Te amamos con el amor del Señor. ¡Una vez más! Te amamos con el amor del Señor. Te amamos con el amor del Señor. Porque en ti podemos ver la belleza de nuestro Dios. Te amamos con el amor del Señor. ¿Quieres decir algo? Pues dilo ahora o calla para siempre. Pues lo mejor de cumplir años es estar al resguardo de Dios, de que Él no suelta nunca mi mano a pesar de todos mis defectos. Y yo espero que el próximo año mi madre esté cantando aquí con ustedes. Gloria a Dios. Vamos, oren también por eso. A ver si su mamá puede venir a visitarnos. Qué bueno. Será una bendición. Es una seguidora fiel de todo de lo que nosotros hacemos acá y siempre pide al Señor que le dé la oportunidad de estar aquí y poder conocerlo. Gloria a Dios. Transmito sus palabras. Eso es lo que tiene la fe, Sí. que no nos limita. Amén. Que Dios os bendiga. Gracias, Valeria. Dale saludos también a tu mamá. Que el Señor os bendiga. Pueden ir en paz.